Lo que vamos a ver ahorita es qué es this y qué es este operador que utilicé en el video. Para esto, ¿qué tal si en lugar de explicarlo en el contexto de las estructuras dinámicas, me voy un poquito atrás y lo explico en el contexto de la clase cadena? Nosotros teníamos una clase cadena que tenía un método, si mal no recuerdo, que se llamaba concatenar. Bien. Y si mal no recuerdo, regresaba un entero, la nueva longitud de la cadena, y lo que recibía era un char asterisco con la nueva cadena. Ok. Para esta explicación voy a modificar este tipo. Ya no voy a pensar que ya no recibe un char asterisco y voy a pensar que recibe un C cadena asterisco P otra cadena. ¿Bien? Ok. Observen que la funcionalidad termina siendo la misma porque esta C cadena dentro de ella tiene el buffer, pero ahora lo que estoy pasando es un objeto. Y por cierto, lo estoy pasando como puntero para que no se cree una copia del objeto solamente por el hecho de pasarlo de función a función. Y además, eso me va a servir para explicar tanto this como el operador flechita. ¿Bien? Ok. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta es que aquí, dentro de estas llaves que estoy en C cadena, voy a estar tratando con dos objetos de tipo cadena. Uno es el que se conoce a partir de P, otra cadena. Este de aquí, que al final es un puntero, pero es un puntero que apunta a un objeto del tipo cadena. Y otra cadena que es, pues, a la que yo le estoy copiando los datos. Si se acuerdan, su clase cadena, pues, tenía como propiedades un buffer, que era un arreglo de caracteres, y un montón de métodos. Bien, entonces, aquí dentro, yo estoy capeando a una cadena. ¿Y a cuál cadena? Esta es la primera vez que yo me tengo que referir, que pensar, digamos, en mí mismo. Aquí hay un objeto que es el que está haciendo la chamba. ¿Por qué? Porque cuando se manda a concatenar a partir de un objeto. Cat.concatenar. Entonces, ¿quién es el objeto que está haciendo la chamba? Pues el objeto que se llama cat. Nada más que aquí dentro no se conoce cuál es el nombre del objeto, pero sí sabemos que hay un objeto que está haciendo esa chamba. Eso lo conocemos mediante la palabra reservada this. This es como yo, como mí. De hecho, en algunos otros lenguajes, en lugar de this, se utiliza la palabra me, yo en inglés. Y hay otros lenguajes en que utilizan self. Si se fijan, todo es, digamos, básicamente la misma idea. This, me, self, pensar en primera persona como objeto, que yo estoy haciendo la chamba. Entonces, soy yo, objeto, que soy del tipo
se cadena. Ojo, this es una palabra reservada que va a hacer referencia a un puntero que apunta al objeto actual. Es decir, ¿de qué tipo va a ser this? Pues depende de qué tipo sea el objeto actual. Por ejemplo, aquí, si estoy yo en C cadena, this es C cadena asterisco. Si estuviera en un nodo, que es en el primer contexto en el que algunos de ellos lo vieron, entonces this sería nodo asterisco. Les voy a poner también un ejemplo de eso. ¿Bien? Ok, entonces, por ejemplo, para este concatenar, lo primero que hacían era determinar la longitud de la primera cadena donde se quiere concatenar, de la cadena destino, y es la cadena referenciada con this. Entonces, yo puedo hacer esto. This ¿cómo se llamaba nuestra función para obtener el tamaño? ¿Qué es tamaño? No me acuerdo si es tamaño o size. Aquí tengo una variable para el tamaño. Ahora bien, this es un puntero. Y la manera que yo tengo para pedirle a los punteros, todavía no tengo una. Así es que, pues ahí me hizo falta espacio, necesito borrar. A lo que apunta this. ¿Bien? A lo que apunta this. ¿A quién apunta? A un objeto, a mí mismo. Y entonces yo me voy a preguntar mi tamaño. Eso parece ser muy rebuscado, porque otra manera de escribirlo, que hubiera sido, digamos, perfectamente válida, es que yo hubiera escrito, por ejemplo, y size es igual a tamaño. Y eso también es válido. Cuando no se especifica aquí a la izquierda a quién le estoy pidiendo algo, primero se busca en el objeto actual para ver si el objeto actual sabe cómo responder esa pregunta. Y entonces, el objeto actual es un objeto cadena y la cadena sí sabe cómo dar su tamaño, así es que esto y esto sería equivalente. De hecho, así como lo escribí, así es como se ejecuta realmente. Todas las veces que ustedes mandaron llamar algo, algún miembro de la cadena, así es como se ejecuta realmente. A lo que apunta this, es decir, al objeto actual, le pregunto o le pido que me dé acceso a algo. Bien, ahora bien, esta notación en general se considera que es muy incómoda. Así es que hay una notación alterna. Voy a tachar esto, no porque esté mal, sino porque sencillamente no se suele utilizar. La manera en que se suele utilizar es así. Y size es igual a this, flechita, tamaño. Ok, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta flechita es exactamente lo mismo que hacerle la indirección a this y utilizar el operador de acceso a miembros. De hecho, aplica no nada más para this, hacerle la indirección al puntero y operador de acceso a miembros. Entonces, con esto le estoy diciendo, a lo que apunta this, dame la función que se llama tamaño. Esta cosa que está aquí, esa flechita, se llama operador de acceso a miembros.
Y aquí alguien pudiera decir, profe, pero ya teníamos un operador de acceso a miembros, el operador punto, y tiene razón. Hay dos operadores de acceso a miembros. Lo que pasa es que estos operadores tienen nombre y apellido, se llaman igual, operador de acceso a miembros. Nada más que el apellido de este es desde punteros o a través de punteros. Es decir, yo tengo un puntero y recuerden que this es un puntero y yo estoy asumiendo que no me interesa el puntero en sí mismo. Apunto un objeto y me interesa un pedacito de ese objeto. Entonces, el operador flechita le va a decir, hey, tú, objeto, no me interesas tal cual, me interesa un pedacito del objeto al que apunta el puntero, el pedacito que se llama tamaño. Y funciona exactamente igual que el puntito, nada más que el puntito es cuando a la izquierda hay un objeto. Observen que si this es puntero, pero yo lo desreferencio con asterisco, entonces esta cosa completa es un objeto. Entonces, punto cuando a la izquierda tengo un objeto, flechita cuando tengo un puntero. ¿Bien? Ok, voy a continuar con este ciclo. A ver. For in i igual a 0. Aquí necesito acceder a la otra cadena. Observen esto. P, otra cadena, que es un puntero. Y como es un puntero, y yo quiero acceder a su buffer, al buffer del objeto al que apunta ese puntero, entonces utilizo el operador flechita. Observen que la flechita la utilicé aquí y la estoy utilizando igualito con this. ¿Por qué? Porque ambos son punteros. Punteros a una cadena. Nada más que el de abajo, el que está en azul, es el puntero a la otra cadena y this es el puntero al objeto cadena actual, el que está haciendo la chamba. Entonces, P, otra cadena, SZ buffer, corchetes I, sea diferente de 0. Mientras no llegue al final de la otra cadena, y más, y entonces voy a hacer que lo voy a escribir haciendo lujo de todos los operadores que estamos utilizando. This, flechita, SZ buffer, en la posición y size, voy al principio, más i, sea igual a la otra cadena, P, otra cadena, flechita, SZ buffer, en la posición I. Y ya nada más pongo el carácter nulo. Porque esta no pondré el carácter nulo, así es que sea diferente de 0. Entonces, otra vez voy a hacer lujo de todos esos operadores. This, flechita, SZ buffer, en la posición y 6 más i es igual a el carácter nulo. Y casi ya. Pero como habíamos dicho que iba a regresar el entero con la nueva longitud, entonces return y size más i. Ahí está. Lo que medía más lo que mide la cadena, la otra que me están pasando.
Observen, aquí estoy haciéndolo de tal manera que se utilice una y otra vez la sintaxis y que utilice una y otra vez this. Ahora bien, como les comenté hace rato, no es necesario. Esto está bien. Si ustedes lo ejecutan, así tal cual está, esta cosa está bien. Sin embargo, por ejemplo, si alguien dice, oiga, pero es que yo no quiero escribir this aquí. Y por lo tanto, si no tengo this, tampoco el operador flechita. Ah, perfecto. SZ buffer en isize más i es igual al P otra cadena, SZ buffer i. Y entonces, ¿cómo lo resolvería el compilador? Dice SZ buffer. Ok, buffer, pero ¿buffer de quién? A ver, a la izquierda no dice de quién. Pues entonces vamos a buscar en el objeto actual, que es una cadena. Ah, es el buffer de la cadena actual. ¿Sí? Aquí podría hacer lo mismo. Aquí quitar este this. Poner nada más SZ-buffer en la posición y más i es igual a 0. En realidad, el uso de la palabra this, y entonces también lo podría quitar acá. Hay algunos programadores que si lo escriben sin necesidad de que sea escrito, por ejemplo, aquí yo lo escribí para demostrarlo, pero no era necesario que sea escrito. Si ustedes lo dejaran como está escrito en azul, hay algunos programadores que lo consideran como si fuera una falta de ortografía o algo así, o una falta de educación a la hora de codificar. Y digamos que eso no es forzosamente cierto, simplemente es una sintaxis válida, es correcto y al compilador no le hace ninguna diferencia.